Bueno, Seba, gracias por este tiempo para Noticiario Sur. Déjame definirte también, todos somos campeones de América, vos también sos parte, sos del equipo, pero aparte sos del barrio y para nosotros es importante tener tu palabra, no solo desde la experiencia, sino también me parece muy positivo desde el lado de la comunicación, esto que haces ligado al fútbol, que hoy en día, a mi entender, es un ambiente bastante hostil, que está teniendo opiniones bastante hostiles, y vos le metés opiniones positivas, buena onda, resaltás el lado bueno que tiene el fútbol, y eso es importante para las nuevas generaciones. Cuando yo hago una entrevista, y sobre todo las personas que son del barrio, me interesa saber mucho la infancia, es decir, ese Seba chico que arrancó con sueños. ¿Pensó alguna vez pensar dónde estás laburando hoy, las cosas que lograste hoy? ¿Lo pensaste? Mirá, la realidad es que yo de muy chico sabía que quería ser periodista deportivo y comentar fútbol o hablar de fútbol o contar cosas de fútbol. Después, obviamente, desde lo laboral, los sueños actuales no se parecen a aquellos sueños, pero en el fondo sí, porque al final es fútbol, es... Nada, lo que me enamoró, hay gente que dice que los periodistas son jugadores de fútbol frustrados. En mi caso no, yo quería ser periodista desde que tenía 8 años, por ahí, escuchando las transmisiones de radio con mi abuelo en el fondo de casa, Claro. justamente en Matadero, en el fondo de la casa de mi abuelo. Escuchábamos las transmisiones de radio y a mí ese mundo me fascinaba, era como el teatro para mí, las transmisiones de radio. Claro. Yo de muy chico escuchaba mucha radio, muchas transmisiones de radio, transmisiones de fútbol. Sí. No escuchaba programas de radio, escuchaba transmisiones de fútbol. Y eso, quieras o no, me fue empujando. Yo creo que el germen de querer contar el fútbol está en las transmisiones de radio que yo escuchaba con mi abuelo en el fondo de la casa, o después le pedí a mi viejo, no sé, íbamos a comer unos amigos, che, me pones el auto con las transmisiones de radio, y yo por ahí de la tarde, mientras tomaban el café, yo me quedaba escuchando la radio. Claro. ¿Te acordás qué radio era? ¿O qué radios No, eran? de todo, escuchábamos de todo, pero porque era las tiras del fin de semana, de Víctor Hugo a Claro. Mitre a la que fuera. Claro. Pero era escuchar eso, ¿viste? Escuchar el sonido de cómo se contaba la radio, de los que venían de otra cancha, eso a mí me fascinaba. Y después eso redundó en revistas de fútbol, todo Sí. el merchandising infantil que a mí... De chico ya, yo más que pedir juguete pedía revista de gráfico. ¿El germen nace con tu abuelo o con tu viejo? Un poco con cada uno. Pasa que mi viejo laburaba muchas horas por día y yo me criaba durante el día con mi abuelo. Claro. O sea, me cuidaba a mi abuelo durante el día. Entonces por ahí tenía más esa cosa de a la tarde, o por él a la cancha yo fui las primeras veces con mi abuelo. Claro. A la cancha de Chicago. Todos de Chicago. ¿En tu familia? No, pero mi abuelo sí. Ponele, el primer partido que yo fui de Chicago, fuimos, me acuerdo, un partido Chicago-Colón en los 90, early 90s. Yo era un niño. Otro fútbol, otra cancha. Prácticamente recuerdo, o sea, tengo 2, 3 imágenes y vamos a la noche y había tanta gente del lado de Chicago que terminamos yendo a la visitante, o sea, Chicago copó la visitante. La visitante que era chica, que era la Mercado Hacienda, era chiquita, Claro. la de pocos escalones. Y mis primeros recuerdos son eso, un partido entre semana contra Arsenal suspendido. Como que me llevaban días que era más tranquilo, Claro, sí, o sí, el sí. visitante no traía, qué sé yo, también era otra lógica hasta ir a la cancha en ese momento. No, era otra forma de ir, eran otros estadios, otro público. Seba, lo que te quiero preguntar, ¿dónde estudiaste? Si es que estudiaste periodismo, comunicación. ¿Te acordás los primeros laburos que agarraste de eso? Sí, a ver, yo estudié en Deportea, arranqué en Deportea y en la Universidad del Salvador. Después terminé Deportea, arranqué estudiando los dos a la vez. Cuando empecé a laburar dejé la universidad, sabiendo que después lo iba a retomar porque había un ciclo de licenciatura en el que te reconocían 2 años Sí. por los 3 de Deportea. Y después de que terminé de estudiar en Deportea la retomé. Mis primeros laburos son vinculados al mundo de el laburar para ganar experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la escritura, porque nosotros salíamos escribiendo en esos momentos, era también Claro. otra realidad en términos de lo que eran, no sé, los productos digitales y demás. Escribí para una revista que se repartía en las canchas, después escribía
haciendo, haciendo los partidos de un torneo amateur, del torneo de Cantilo, me daban las planillas, que las planillas tenían resultados goleadores, creo que la formación de los equipos, y una línea del árbitro que ponía cómo había sido el partido, una frase. Y yo con eso tenía que hacer una crónica. Y me pagaban $1 por cada crónica. O sea, la cantidad de gordos jugadores amateurs que habrán hecho goles increíbles en esas crónicas construidas. Y después el primer laburo pago es, increíblemente, porque es un salto insólito, es la avenida de los Rolling Stones, creo que en el 2006. Que un profesor mío de Portea, que laburaba en la agencia France Press, labura hoy día todavía en la agencia France Press, me dice que necesitaban a alguien para cubrir el color de los Rolling Stones, la avenida de la Argentina, que igual era un equipo de 9 personas y que no había problema, que yo iba a hacer más experiencia que otra cosa. Claro. Y lo que termina pasando es que en la puerta se arman un montón de incidentes, a un montón de patrullero, y yo estaba ahí y paso como a tener una relevancia en la cobertura inesperada, pero sí fueron esas, digamos. Tremenda experiencia esa. Sí, zarpada porque aparte yo era un niño, básicamente, no tenía nula experiencia de nada y se arma quilombo, entramos al estadio de las corridas, represión, fue como todo un combo, y después encima me vi un recital de la reputa madre. Sí, tremendo. Y yo tenía que hablar solo de la previa, tenía que pasar información solo de la previa, con lo cual el recital lo vi como uno que iba, y encima gratis, claro. Y me pagaron, creo que me pagaron $50 ese momento. Claro. Así que extraordinario. Y después pasantía en Clarín y ahí medio que arrancó todo. Seba, ya nos vamos a meter en lo que es la selección argentina, pero me interesa mucho repasar tu carrera como profesional. ¿En qué momento, si es que lo hiciste el clic o te diste cuenta que muchas cosas del periodismo o la comunicación con las nuevas generaciones pasaba por otras tecnologías? Es decir, por ahí los medios más convencionales de hacer periodismos se fueron transformando. ¿En qué momento? No sé si me di cuenta. Fue pasando laboralmente también, porque muchos lugares de los que me fui, o muchos lugares de los que me echaron, o muchos lugares que cerraron, medio que me fue ocurriendo. Y también yo soy una persona que trata de buscar cosas nuevas, con lo cual medio que fue para ahí como un desafío. Bueno, ya escribí mucho, vamos a ir por otro lado, qué sé yo. Me sigue gustando escribir. Escribo de otra manera ahora, pero se dio así, digamos. No sé, yo hice muchos años en Clarín, cubrí Boca, cubrí la selección argentina, y sentía que, o sea, ese camino de una cosa diaria ya había terminado, podía pasar a ser editor, pero ya era como, perdí hasta la cosa de escribir diariamente, y por edad no me daba tampoco. Entonces me voy a hacer un proyecto mío que se enganche, en el cual hacemos entrevistas largas, otro tipo de periodismo. Sí. Ese proyecto es espectacular, al día de hoy que lo recuerdo con muchísimo cariño. Termina ese proyecto y medio que dije, bueno, ya hice diario, todos los días, rigor informativo, viaje, último minuto. Ya hice periodismo de entrevista, cuento más pesado, más revista. Bueno, medio que ya está. O sea, medio que el próximo desafío tiene que ser de otras cosas. O sea, medio que se fue dando solo, ni siquiera me lo planteé así, pero se fue dando de esa manera. Claro. El tema de manejar, la gente lo llama redes sociales, a mí me gusta llamarlo nuevos medios de comunicación. ¿Se aprende golpe a golpe? ¿Se estudia? ¿Es prueba y error? ¿Cómo se hace? Digamos, a ver, nosotros somos una generación que ha atravesado las dos eras, si se quiere. Las nuevas generaciones ya nacen con esta era. ¿Se aprende en el camino? ¿Se estudia? ¿Se hace un análisis previo? No, vas aprendiendo. Para mí, yo fui aprendiendo de la gente que me fui encontrando. Claro. Me costó además, me costó porque además yo siempre fui obstinado en términos de lo estilístico. A mí nunca me gustó hablar de lo que se hablaba, o esto que hoy se le llama alimentar el algoritmo, supongamos. Que igual yo lo hago, pero en términos de temática, sobre todo, y de estilo, a mí nunca, no sé, cuando había un debate sobre qué es más grande, quién es mejor, si Bianchi o Gallardo, supongamos, un debate súper trillado, a mí eso me aburría ya de per se.
Claro. Entonces no me subía a esa ni en la primera cuadra del debate. O sea, priorizabas, digamos, tu... Sí, tenía mi línea como de otra índole, qué sé yo. Claro. Hasta cuando cubría Boca me pasaba que me puteaban los editores porque yo he ido a entrenamiento de Boca y conté que en realidad no pasaba nada. O sea, Claro. hice toda una crónica sobre que en realidad no pasaba nada. Parecía que pasaba de todo, pero no pasaba nada. Sí, Y claro, eso en un lugar como Boca era... obvio. O querías hacer otros enfoques, te reputeaban, pero bueno, había que bancarla. Entonces, medio que... también me costó por eso, porque es hasta que vos encontrás cómo tu estilo encaja con las nuevas técnicas que hay para tratar de difundir eso. Claro. Qué sé yo, va un poco por ahí. Hoy, a ver, si vos me decís, che, vamos a hacer algo digital y vamos a alimentar el algoritmo de apegarla, sí, bueno, hay maneras muy visibles, hay Claro. caminos pero muy concretos. Sí. El problema es que se parecen a 20 caminos más que hay. Claro. Entonces eso a mí es lo que siempre me pareció aburrido. El copiar al de al lado o el subirse a la ola a mí me parece lo más aburrido. Es lo que siempre trato de no hacer en Claro. esto. Recién hablaste del rigor de la información minuto a minuto y muchos programas de streaming tienen otra línea quizás a la hora de contar, vamos a llamarlo contar el juego, y a la gente le gusta eso. Es decir, me parece que a la gente, más allá de que sigue obviamente informándose, también necesita un poco distenderse, y es lo que hablamos en la previa, de ver las cosas positivas del deporte. ¿Eso es algo que va a quedar para siempre? Digo, el rigor del minuto a minuto va a ir desapareciendo para vos. La gente elige más lo que es, vamos a llamarlo, ocio, entretenimiento. No, yo creo que esa elección es una vertiente clarísima del pospandemia, pero recontra clara. Siento yo, esto es una opinión antojadiza, y basada en cosas que leí y en cosas que veo. Yo siento que la gente en la pandemia vio, entre comillas, la muerte de cerca, y cuando es la muerte no es sencillamente que se te muera alguien de al lado, que se muera alguien de la enfermedad, sino Claro. me tuve que quedar dentro de mi casa, no pude salir, no pude hacer, tuve que poner mi vida en pausa. Eso es evidentemente, y sobre todo cuando viene una enfermedad, una conciencia de finitud. Esa conciencia de finitud, a mi criterio, generó... Se hablaba mucho de esto del destape, de que cuando esto terminara iba a ser una era del destape. En realidad lo que se transformó es en una era en la que la gente elige no pensar muy en serio ni pensarse muy en serio, porque básicamente la conciencia de finitud estuvo cerca. Entonces si vos ves desde por ejemplo lo musical, la vertiente musical post-pandemia es una vertiente muy alegre, muy Claro. pasatista, muy de momento. Y en el streaming eso, el streaming emerge por condiciones particulares que tiene en términos de cómo puede ser hecho y cómo puede ser transmitido, pero además en términos de contenido sí hay una cosa muy muy laxa, muy liviana, que viene de ahí. Como todo ese ciclo se empieza a terminar o empieza a modificarse, y también el streaming debe complejizar su agenda y su oferta y su producción. Sí. Entonces no creo para nada que dure para siempre. De hecho creo que se está terminando eso. Claro. A pesar de que parece que está recontra en auge, sí. Creo que se está terminando. El que abre un canal hoy para hablar pavaditas solamente y pavaditas, lo está haciendo 3 años tarde para mí. Claro, 4 años tarde. Sí. Que igual le puede funcionar como negocio, está perfecto. Sí. Pero me parece que ya es momento de empezar a jugar eso también con otras cosas. Me parece que hay gente que incluso lo está haciendo, está divertido. Seba, te quiero hacer la última pregunta de este segmento, del primer segmento de la entrevista, y es ¿cómo se labura con el tema de redes sociales? ¿Es un laburo diario? ¿Cuánto tiempo lleva? Si ya tenés una planificación o vas viendo, digamos, día a día, semana a semana, en cuanto a videos y demás. La planificación la tengo cuando hay cuestiones que tienen que ver con lo comercial. Viste, ahí me lo tomo más porque, bueno, claro, obviamente es lo que paga la olla. Sí. Cuando es así, sí trato de darle un marco de referencia clásico de tiempos, ediciones, etcétera, etcétera. Después voy tratando de alimentarlo sin perder la esencia de que me guste hacerlo, de que lo haga orgánicamente de acuerdo a lo que me va pasando y de que sean cosas que yo quiero decir y no que me obligo a decir porque tengo que llenar un espacio de una red social. Esa siempre fue mi tesis. He tenido temporadas de más y menos publicaciones por eso. Entiendo que el consejo para alimentar el algoritmo es ser muy consuetudinario y muy
estratégico en términos de la disposición de tiempo, no es algo que me sienta bien con eso. Claro. Prefiero pagar algún pequeño costo, pero hacer Claro. lo que más o menos tengo ganas. Así que no, es medio como la voy sintiendo, voy viendo. Obviamente veo que funciona, pero no me desvivo por eso. Y Claro. conozco gente que vive desesperada por Sí. los números del algoritmo, no es mi caso. Claro. Me parece aburridísimo vivir así, no, ni en pedo. Y te quiero hacer una más que me quedó picando. Desde afuera, para los que somos espectadores, el ambiente de los streamers más importantes, de los youtubers, de los que manejan redes sociales, se ve un ambiente como de familia. Por ahí en el último tiempo del periodismo, sobre todo el periodismo deportivo, no era tan así. ¿Cómo es dentro de la escena? ¿Es así como se ve, o por lo menos para mí? Bueno, es que para mí lo más interesante que a mí me enseñó el mundo de los streamers, si querés, al que yo entré tarde a destiempo y con la cosa ya jugada, es esa capacidad de colaboración que tiene. Que en el mundo del periodismo era completamente distinto. Claro. Yo me acuerdo de ir a hacer una nota en una competencia. Y al lado mío estaba el periodista que pertenecía a otro medio, pero ese medio era el mismo multimedio para el que yo trabajaba. Y ese tipo se enojaba porque yo hacía una nota y él no. O sea, me competía, trabajaba para el mismo jefe que yo. Sí. ¿Me entendés? En dos productos distintos. Decía, este tipo, ¿cómo puede ser que se enoje? Y se enojaba y viste, y te bichaba por... Yo decía, ¿qué? O sea, pero flaco, si vos trabajás para el mismo que trabajo yo. O sea, Sí. estamos llenando la misma página. El comercial que vende para vos y vende para mí. Claro. ¿Me entendés? Como... bueno, en el periodismo está esa competencia, ¿viste? De si podés pisarle la cabeza al de al lado, pisásela. Por lo menos en el periodismo mainstream, ¿no? Digo, Claro. a veces cuando uno dice el periodismo, parece que es Obvio, 4 no. canales. No, el periodismo es mucho más amplio y hay gente súper generosa, etcétera. Pero en el periodismo mainstream está esa concepción. Y yo creo que en el streaming, afortunadamente, o por lo menos arrancó así, después hay gente que a veces lo entiende de otra manera, está esa cuestión colaborativa de mezclar público, mezclar audiencias, cosas que a todos nos suman, ir a colaborar al evento de otro, sin ningún rédito más que el poner algo, por más que sepa que te sirva, poner algo y ponerlo para el canal de otro. Sí. Y está bien, está bueno eso. Está bueno, es más horizontal en ese sentido, es más, digo, Claro. después no hay que idealizar los medios nuevos, nada te hace pensar que las lógicas empresariales y comerciales que tuvieron los medios viejos no se coman a los medios nuevos, viste, eso también es una cosa medio infantil ahí en pensar que así no fuera. Pero sí, personalmente hay una cosa colaborativa que a mí me copa de la gente de internet en general, ¿viste? Sí. Está bueno Sí. eso. Yo creo que el periodismo tiene que aprender de eso, ¿viste? A veces, no sé, nos ha pasado que hacíamos un evento de streaming y hay una determinada persona que trabajaba en determinado canal, ponele. Y tiene perfil de streaming y lo queríamos traer al evento. Y el canal nos decía que no, Ah, mirá. ¿viste? Y es como decir una lógica muy vieja Sí, esa, sí, ¿viste? sí, Como... sí. ¿Qué? Pero esto no es Canal 9 contra Canal 11. Claro. O sea, y a la persona que vos tenés le sirve venir y además a tu activo, si querés pensarlo comercialmente, Sí. tu activo crece cuando Claro. se rodea de todo este quilombo que va a pasar. Pero bueno, qué sé yo, es una lógica de las empresas y del periodismo que yo creo que hay que aprender de los streamers, eso particularmente. Claro. Me quiero meter en la selección argentina. Voy a tratar de elegir las preguntas más importantes porque tengo muchas. Primero, ¿cómo es tu arribo a AFA Studio? Mi arribo a AFA Studio es por medio de Nico Novelo, que es el gerente de comunicaciones y prensa de AFA. Yo lo conocí a Nico de toda mi época cubriendo la selección para Clarín y demás, y haciendo notas, y ha hecho notas en Enganche, había tenido un podcast sobre la selección, con lo cual éramos muy conocidos entre ambos, y un día me llama y me dice, che, mirá, me invita a ver un lugar que era un estudio de 2 pisos, me dice, esto iba a ser radio y televisión, pero ahora estamos pensando en armar un canal de stream acá, oficial de la selección. Y bueno, me sumé. También lo lindo de eso es haberme sumado a algo que se estaba armando, entonces Claro. medio que no había una regla, no había ni siquiera dónde copiar, porque no había un equipo selección que tuviera algo así, menos una selección menos. O sea, Claro. una selección, de hecho, no había. Claro. Ahora por suerte hay.
Entonces, bueno, medio que se fue haciendo. Faltaban un par de meses para el Mundial. Yo ya tenía incluso mi viaje armado al Mundial. Y bueno, en el medio se dio que, bueno, vamos al Mundial y lo hacemos de allá también. Y fue todo un desafío en un montón de sentidos el tratar de poder darle forma a eso. Claro. De poder, viste, inventar algo que no había, con las reglas del fútbol, con un montón de cuestiones. ¿Es mucho más complicado laburar con una selección que cubriendo un club de fútbol? No sé si es más complicado realmente. Lo complicado era ver de qué manera lo contábamos, claro, básicamente. Porque si vos mirás los canales oficiales en general, me refiero a en general canales oficiales de toda índole, de redes a YouTube, a donde fuese, históricamente son lugares formales, son lugares de, sí, viste, de determinada impostura. Y lo que nosotros hicimos no va para ese lado. Claro. Entonces, bueno, había que encontrar los márgenes sobre los que trabajar. Claro. Y tampoco cuando empezamos sabíamos que iba a ir exactamente hacia ese lugar. Después todo se fue empujando, ¿viste? Todo, claro, se fue empujando. ¿Crees que esa cierta informalidad, vamos a llamarlo así, sirve también para crear un nexo más cercano con los jugadores del plantel? Yo creo que el objetivo fundamental que tiene AFA Estudio y que tiene lo que a mí me interesa hacer en términos de comunicación y fútbol es humanizar a los protagonistas. Ahí está. Eso es lo que yo he tratado de hacer siempre. Y esto, con el tono que tiene, con la divergencia que tiene, con el gusto más o gusto menos que pueda tener, es humanizar al protagonista. Cuando la gente ve al futbolista más cerca, más humano, se da un círculo más virtuoso para mí, en términos incluso de la comprensión del error. Estamos en una era en la que las redes sociales y también lo tóxico se ha vuelto el ambiente del fútbol en muchos sentidos, han alejado al protagonista de la gente. Uno lo ve en un posteo de Instagram y nada más. Bueno, yo creo que es momento de acercar, de contar las debilidades, los grises, o de hablar de una manera más relajada de lo que se habla. Y ha pasado con casos puntuales, no importa quién, que tal jugador que uno después va y lo lee en los comentarios y dice, che, yo a este le tenía bronca, pero lo vi y... Claro. Me parece un tipazo. Sí, bueno, sí. Si nosotros logramos eso, está perfecto. Me parece que va por ahí. Tratás de humanizar. Claro. Que al final los jugadores de fútbol, más allá de sus realidades, hablar en selección económica, sí, por ejemplo, o de fama, son personas que tienen los mismos problemas que nosotros y que, digo, cuanto vos... lo más fácil a la hora de putear a alguien es tenerlo lejos. Siempre digo esto yo. Cuando vos más lejos tenés a alguien, más fácil se te hace putearlo. Ahora, cuando el que tenés que putear se te sienta en la misma mesa que vos, decís, che, claro, para este no es... O por ahí sí es un hijo de puta, por ahí es una persona que no me cae bien, pero es una persona y ya la tengo más cerca, claro, y ya estoy charlando, ya estoy viéndolo de al lado y ya es otra cosa, no es tan fácil putearlo. Claro. Entonces me parece que eso siempre mejora, el acercar parte y el humanizar a las partes mejora el diálogo. ¿Qué tan susceptibles son los jugadores ante las críticas, o por lo menos los que percibimos? Digo, a ver, quizás estamos ante la mejor selección argentina de la historia, son monstruos, animales lo que tenemos hoy en el plantel. Y así todo calculo que están susceptibles a cualquier crítica que se le haga. ¿Qué sé yo? Sí, bueno, el jugador de fútbol pasa que también hoy tiene muchas herramientas por las que enterarse de cosas. Claro. Y eso, no sé, por ahí en los 70... al tipo sí, lo veías una vez por semana y había 2 programas y tenían incluso otros tonos que tienen los programas de este tiempo. Entonces le queda lejos en el sentido de la crítica le afectaba menos porque tampoco había tanta crítica. Hoy que está todo tan sobreanalizado, tan sobremirado y que cualquier gesto en un video, en un plano se ve y bueno, me parece que es lógico que la gente a veces esté a la defensiva o estén atentos a que cualquier lugar en el que hablan encuentran una puta, también encuentran elogio, sí, mucho más elogio que en otra época. Pero bueno, la puteada es fácil y más en las redes, digo, eso le pasa a los jugadores de fútbol, le pasa a todo quien cabalgue las redes en general. Entonces yo creo que es lógico. Sí creo que parte de esa lógica que nosotros tenemos que ejercer de acercamiento, por lo menos genera cierto cortafuego en eso. Después va a pasar siempre, va a haber... Hay lógicas comerciales a la hora de contar las cosas que igual van a mellar sobre eso y bueno, y a veces el hincha te va a putear igual si erras un gol, eso es normal. Obvio. Te quiero hacer algunas preguntas como hincha de la selección. Primero, ¿cuál fue el campeonato que más disfrutaste? Más allá de que está el Mundial de por medio, cada título tuvo su
su riqueza, su distintivo? ¿Cuál fue el que más, digo, desde la experiencia como hincha y como profesional trabajando? Como hincha, el del Mundial es inigualable, eso no hace falta ni por qué explicarlo. Como trabajando la Copa América, la última, porque ya teníamos otra experiencia, fue otra manera, estábamos menos a prueba que antes. Claro. Y la vimos con más disfrute profesional que el Mundial, que era un lugar al que fuimos casi sin saber bien lo que íbamos a hacer, o sea, solucionando quilombo todos los días. Acá también, pero ya de otra manera. Y se fue más placentera en términos de disfrute de la experiencia. Ya teníamos cierto rodaje, cierto rodaje con el plantel. Ya no podíamos ser los mufas porque cosa que en el Mundial no lo jugábamos. Claro, Entonces, hay que decirlo, por suerte salió bien. Entonces, esta se disfrutó más profesionalmente de ese lugar, del día a día. Desde acá se veía un clima hostil hacia la selección argentina. Para mí algo que se viene generando después de la final con Francia, más allá de otros temas que no nos competen y que uno puede estar de acuerdo o no. Se vio para mí, que fui espectador desde acá, desde Argentina, en la Copa América también. ¿Lo sentiste así? Y si es así, ¿por qué? Yo no sé si un clima hostil, creo que ya polarizado, porque también está la experiencia para mí de... Empieza a haber un fenómeno como está el de esta hostilidad, que es el hincha de selección argentina que no es argentino. Claro. Que yo siento que es algo que pasaba con Brasil en los 90-2000 y que hoy está pasando con Argentina. El hincha internacional de Argentina en los lugares. Que antes por ahí pasaba, pero en muchísima menor medida. Hoy la masividad de encontrarte... Me ha pasado hasta, no sé, mexicanos, digo, que uno podría pensar que es un país que futbolísticamente siempre hay alguna pica o alguna cosa. Hay mexicanos que van a ver a Argentina con camiseta de Messi. Hay japoneses que van a ver a Argentina con camiseta de Messi. Ese fenómeno también está, pasa que se ve menos. Claro. Se ve menos, pasó en el Mundial lo de Bangladesh, por ejemplo, sí. O lo de los trabajadores de Qatar, que no eran cataríes, que hinchaban por Argentina masivamente. Después, lógico, cuando vos ganás, pasan cosas y tenés gente que te odia y que te quiere tirar y que te quiere ganar o que te quiere que te vaya mal. Eso es normal, sí, también, qué sé yo. Ahí medio que tallan dos fenómenos, que es ese... Y después ya se vio en el Mundial, hay una cuestión en la que al fútbol europeo le molesta un montón que gane alguien que no es europeo. Desde las declaraciones de Mbappé, desde lo que se dijo... No es una utopía eso, digamos, porque es un pensamiento colectivo que siempre estuvo, pero como que nunca se pudo confirmar del todo y ahora es bastante explícito. Digo. Mira, tanto que estamos hablando en estas instancias, yo creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver entre económica, de supremacía y hasta incluso racial, si querés, sí. Que talla sobre eso. Que tiene que ver con que al europeo no le gusta que gane alguien que no es europeo y en el último tiempo el esquema de concentración del mercado del fútbol se llevó todo para ahí, o sea, ya estaba yendo todo para ahí, bueno, ahora directamente se fue absolutamente todo, no quedó nada en otro lado, que es para mí el gran problema que tiene el fútbol a futuro para resolver. Entonces vos ves y escuchás cuando pasa lo de Países Bajos, los bárbaros, los sudamericanos. Bueno, ahí, viste, sí. Tanto que está de moda afligirse, generar posteo, ahí no hay tanta solidaridad. Claro. Cuando es para este lado, cuando es para allá sí. Entonces hay algo ahí que también es eso, me parece. Que molesta que un sudamericano gane. Claro. Molesta, sí, sin duda. Sin duda, hay una cosa ahí bueno, el plan era otro, claro. Qué sé yo. Cierro la parte de la selección argentina preguntándote cuál es la característica más allá del juego de este equipo, de este plantel que puedas resaltar. Y segundo, para mí hay una imagen, la imagen emblemática de la Copa América, más allá del título, es ver a un tipo que lo ganó absolutamente todo, que quizás para mí es el mejor jugador de la historia, llorando porque salió en el segundo tiempo lesionado. Y ni siquiera por una cuestión física de él, sino por un accidente. ¿Qué te genera la selección argentina, digamos, en cuanto a adjetivos? ¿Y qué te generó esa imagen de Messi en el banco? Yo creo que el principal activo que tiene esta selección es que es una familia. Y cuando digo que es una familia, no quiere decir que sea un reguero de sonrisas y chistes las 24 horas. Que como una familia hay lealtad, hay pertenencia, los problemas se resuelven adentro, se tira todo para el mismo lado y los momentos felices son
triplemente felices porque son con los tuyos. Yo creo que ese es el clima familiar de la selección. Y cuando digo familia, digo las relaciones entre los protagonistas y también el clima de concentración es un clima familiar. Las familias están en las concentraciones, van, vienen, entran a visitar a los jugadores. Eso para mí es un activo de este tiempo altísimo, claro. Altísimo. Y después creo que eso se cristaliza en momentos como el de Messi. Messi no llora porque le ve el tobillo o no llora porque no puede hacer un gol. Messi llora porque no puede estar para sus compañeros. Me parece que es esa la... El Messi de otro tiempo por ahí hubiera llorado porque no podía hacer 2 goles, claro, o porque no podía ganar el título en la cancha. Acá yo estoy convencido que sin saberlo, sin haberle preguntado, sin siquiera haberlo cruzado hablando del tema, creo que Messi llora porque no puede estar para sus compañeros en la instancia más decisiva de ese torneo. Claro. Y eso habla de una pertenencia fuertísima, de algo que pasa en el grupo, en el que puede haber amistades más fuertes, amistades menos fuertes, complementos futbolísticos más fuertes o complementos futbolísticos menos fuertes, momentos buenos o momentos malos. Claro. Pero el tipo que entra a la cancha se mata por el tipo al lado, y el que no entra a la cancha se mata por el que entra a la cancha y viceversa. Eso no es normal. Claro. Eso no es normal en los equipos de fútbol. Los jugadores son competitivos, están diseñados para ser competitivos. Acá son competitivos, pero primero matan por el de al lado y después de última compiten por un puesto. Claro. Y eso me parece que es lo que hace que Argentina sea el equipo que es, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, básicamente, que se dice poco. Seba, me quiero meter en el último segmento de la entrevista con un tema diferente, que es el fútbol amateur. Primero, si jugaste el fútbol desde chico, si seguís jugando, ¿cómo es tu actividad futbolística? ¿Con amigos, torneos? ¿Cómo seguiré jugando hasta que la vida. Por ahí ya juegues, no sé, sentado, pero de alguna manera. Sí, el fútbol amateur es pilar fundamental. Jugué de chico, jugué en Santiaguito de Liniers, jugué un tiempito acá corto en José Hernández, después me fui a jugar al básquet y jugué torneos de barrio, Babi y demás, por todo lado. Y sigo jugando hasta el día de hoy, y me parece que además es un tema que me convoca porque más allá de que lo hago, y creo que por eso también el consumo del contenido ese se da en términos de que la gente cree que yo lo hago porque me voy a hacerlo, porque juego 2 o 3 veces por semana la pelota de hace 20 años. Más allá de eso, a mí me atrae ese fútbol porque es un fútbol, primero, no rentado, segundo, en el que hay poco espacio para el negocio. Y eso a mí me cautiva. Vos fíjate, en el fútbol amateur el botín nuevo es vilipendiado. El botín nuevo es una carencia, no un activo. Es como, mirá el salame que vino con botines nuevos, y el que mejor juega es probablemente el que lo tiene más gastado. Eso, contrafácticamente con las lógicas comerciales del resto de los lugares, a mí ya me convoca de por sí. Porque al final el fútbol amateur, el fútbol 5, no necesita un entorno súper virtuoso, súper armado. Hay canchas que son horribles, pero son hermosas. O sea, y a mí eso ya de por sí, viste, que haya relativo poco espacio para el negocio y que la gente lo haga porque quiere y no porque está buscando llegar a un lugar, ganar dinero, hacerse famoso. Que igual los lugares en los que eso pasa son súper válidos. Sí, obvio. Pero a mí eso ya, viste, digo, está buenísimo porque nadie ilumina acá porque no hay de dónde sacar dinero. Bueno, yo quiero mirar acá porque me convoca, qué sé yo. ¿Crees que el amor primordial por el fútbol se conserva en esas canchitas de barrio? Digamos, la esencia pura. Después, obviamente, está el fútbol profesional, pero la esencia del amor por el fútbol. Y un gordo que va el martes a las 11 de la noche a jugar con los amigos tiene amor por el fútbol en la máxima pureza del amor por el fútbol. Tiene mucho más amor por el fútbol que aquellos que hablamos de fútbol de manera rentada o de aquellos que trabajan en el fútbol por ahí, claro. Porque al final lo hacen por una función vocacional, pero también por una función plenamente de puesto laboral. Claro. El gordo que va un martes a las 11 de la noche que tiene más amor por el fútbol que por ahí incluso un jugador profesional. Claro, tiene que ir a laburar el otro día. Tiene que ir a laburar el otro día, se va a levantar mal, le van a doler más cosas, paga por ello, paga. A los otros él paga, claro, por ello. Entonces ahí hay un amor por el juego terrible. Claro. Incluso que a veces roza la indignidad porque van en situaciones físicas y estéticas que uno dice, loco. Pero a mí esos tipos me parecen fenomenales. Ahí vive el espíritu del juego. Además, en una época en la que te quieren vender todo, a todo le quieren agregar un combo.
¿Viste? Vos antes jugabas a la Play y jugabas con tu amigo de al lado, ¿no? Ahora tenés que comprar el pack del cosito, de la remera, del... Bueno, acá sigue siendo más o menos igual y eso para mí es fantástico. ¿Crees que cambió mucho el fútbol 5? Digamos, nosotros somos de una generación por ahí en donde se jugaba en papi fútbol, cemento, cancha dura, que a veces le poníamos limón a los botines para no rebalarlo. Apareció el sintético. Digo, ¿cuánto cambió el fútbol 5? Si para mejor o para peor. No, mucho no cambió. Hay canchas más modernas, yo soy un paladín del cemento en ese sentido, pero no, mucho no cambió, por suerte, hay que tratar de que no cambie. Hay lugares que tienen que ser preservados, ¿viste? Yo no creo que haya que ser una torre en cada edificio histórico, qué sé yo, hay gente que sí, y es respetable, y nos podemos sentar a conversar por qué, pero creo que hay que tratar de preservarlo, creo que tiene que seguir siendo eso, que hay que escaparle a las camisetas muy elaboradas, hay que escaparle a... ¿Viste? ¿Qué sé yo? A todo el condimento. Hay que escaparle y que quede la esencia. Y está bien. Te voy a hacer un popurrí de preguntas antes de terminar en cuanto al fútbol 5. ¿Botines negros o de color? Colores incluye blanco. No, para mí, negro / blanco permitido. Ok. Después está bárbaro, pero qué sé yo. Tenés que tener para ponerte unos botines naranja, unos botines rosa, qué sé yo. Hay botines hermosos. A mí me da más por el negro, por el blanco. ¿Taponcitos de goma o suela de futsal? No, suela, siempre suela. Cuando se arman los equipos, se dice, ustedes van con camiseta oscura, ustedes con clara, o lleven la camiseta que quieren, muchacho, y nos distinguimos dentro de la cancha. Yo entiendo que haya gente que tenga problemas para distinguir los colores, pero yo nunca en un partido que organizo digo camiseta clara, camiseta oscura, o aún menos pechera. Voy a partidos en los que eso pasa y trato de respetarlo, porque uno se somete a los acuerdos colectivos en general en su vida, si no, no podría vivir en sociedad, pero no es tan difícil. Aparte vos ya tenés que tratar de identificar, para mí un atractivo en identificar el tipo que tenés al lado, no solamente por la camiseta, ¿me entendés? Por qué indumentaria tiene, por qué contextura tiene, por un apodo de momento, qué sé yo. A mí me pasó una vez a jugar un partido que era fútbol 11, no era baby fútbol, y comparto delantera con un tipo. Era un partido donde había músicos famosos, pero bueno, era así, pero yo no me guío por eso y a muchos no los conocía realmente. Y comparto delantera con un tipo muy grandote, muy musculado, muy alto. Y yo al toque le digo grandote todo el partido. Era uno de los capitanes de los Pumas, el tipo. O sea, yo le dije grandote todo el partido, claro, grandote, porque claro, era un animal de los Pumas y yo no tenía ni idea quién era, pero porque... Sí, ¿viste? Obvio. No soy, o sea, me gusta el rugby, pero no sigo el rugby de ninguna manera, entonces lo vi más o menos, lo vi sin la remera de los Pumas, qué sé yo, muy grandote. Bueno, para mí parte de la cosa es de desentrañar de qué manera llamar al de al lado, que eso tiene atractivo. ¿Se elige un arquero o se cambia cada uno o cada 2 goles? Si hay arquero hay que darle lugar a que ejerza su vocación, pero si no es cada uno cada 2 goles y se tiene que poner esfuerzo. Siempre se tiene que poner esfuerzo. El que no se esfuerza yendo al arco. Claro, porque está ese personaje también. Es una persona a la que yo estoy en contra. Habla del individualismo. O sea, la sociedad va a un lugar peor con gente así. Vos te tenés que esforzar porque estamos compartiendo una tarea. Y quien comparte una tarea no siempre comparte una tarea que les gusta. Pero en el momento que vos vas, tenés que darlo todo. Darlo todo. No implica que atajes bien. Por lo menos poner esfuerzo. El que va al arco y levanta la patita cuando viene la pelota, decís, no, flaco, no. Vos te estás cagando en tus compañeros, sos un individualista, hijo de puta. Seba, las últimas dos que te quiero hacer es, ¿qué significa Mataderos en tu vida? Ya hablamos mucho del periodismo. ¿Qué significa el fútbol? Para Seba como persona, digo. A ver, Mataderos es, fuera de mi familia, el rasgo identitario fundamental de lo que soy. Es el lugar al que siempre vuelvo. Hasta donde sea que vaya, vuelvo a Mataderos. Y eso a mí me parece un buen ancla para no perder ninguna referencia nunca y para seguir siendo lo que me gusta hacer. Eso es de por sí, o sea, a mí me define y me convoca completamente Mataderos como identidad barrial, el tipo de gente, lo que esa gente hace, cómo esa gente te mira a la cara, que no pasa en todos lados eso. Los lugares donde festejamos, nos juntamos, celebramos o incluso lloramos, eso para mí es un pilar fundamental y espero no perderlo nunca. O sea, por eso digo que siempre es un lugar para volver, porque está buenísimo ir a un montón de lugares, claro, pero yo creo que siempre hay que volver a
al barrio. Y desde ahí, si vos mirás la temática de cosas que a mí me gustan, me convocan, me hacen trabajar, hay algo del GNS barrial que, bueno, qué sé yo, hay otro barrio donde al fútbol 5 no se juega. Claro. No me imagino a alguien hablando de baby fútbol y de piso de cemento en Puerto Madero, con todo el respeto y cariño. Sí, obvio. Entonces hay un montón de cosas que se van expresando que tienen que ver con eso. Mi visión de los clubes, mi visión de las hinchadas, mi visión de lo popular, mi visión de, si querés, la concentración en los medios de comunicación. Hay un montón de cosas que para mí salen de una concepción fundamentalmente barrial. Y por eso, para mí es el lugar para ir y para volver siempre. Listo. Seba, gracias por el tiempo. Un placer. Gracias, hermano.